Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? ¿Quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Provincianía es el color del pavo. Quien no lo siente no tiene arraigo. Con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Nuestra propuesta hoy es hacer un contrapunto entre tres, pero pueden ser más. Muy bien. Uh-huh. Y capaz de 4. Sí, está muy cerquita de acá. Julio cada vez se acerca más a La Plata. Julio Sí, Z. pero faltaron unos kilómetros para que se termine de acercar y llegue a 5:75 de manera presencial. Ahí sí, ya Uno lo pronto, extraña. pronto, que sea. Julio, ¿estás con intenciones, con ganas de acercarte a través del micrófono? Sí, buenas tardes Lila, buenas tardes Leandro. Hola, Julio. Estoy por acá cerquita entre humedales también, aunque no estoy en el punto de llegada de las conversaciones de hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, la verdad, por suerte. Disfrutando un lindo día también. Sí, deseosos de caminar hacia el oeste. Hacia el oeste, sí, hacia el oeste por la 205. Uh-huh. Vamos a ir casi llegando a lo que antiguamente era el Camino Real, Claro. por lo que nos han contado alguna vez. Julio, una preguntita. Estás con altavoz porque te escuchamos bien, pero un poquito de lejos. Si pudieras acercarte un poco más. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está un poquito mejor, sí. Está. Estoy en una habitación que retumba, me parece. Sí, así es. Eso es lo que pasa. Retumba, sí. No, pero se escucha bien. Sí. Bueno, ¿Se escucha bien? contanos Sí. cómo vas a empezar a tirar de la punta del ovillo. Bueno, primero estoy muy contento de que esta sea una conversación y que tengamos este círculo privilegiado de conocedores de lobos, porque nos vamos a ir para esos pagos de lobos. Creo que en alguna oportunidad algo recorrimos por allí y hoy le vamos a hacer una nueva visita, metiéndonos en los detalles un poco de esta tierra tan linda, tan rodeada de agua y con una historia tan hundida, digamos, en el pasado del territorio que actualmente es Argentina, ¿no? Una primera cuestión que hago, que me gustaría hacer referencia es un poco, no digo al descubridor, sino como el cartógrafo de la existencia del territorio, de sus características y de la vida de sus pueblos, que fue un inglés, Thomas Faulkner, que estuvo más o menos unos 40 años en Argentina, un hombre como de varias profesiones, como se usaba más o menos allá por el siglo XVIII, estamos hablando, ¿no? Médico, etnólogo, un explorador, un cartógrafo, que hizo un trabajo fundante realmente. Era bastante común en los ingleses que tenían esto, digamos, la particularidad de enviar, financiar exploradores que levantaban cartografías, detalles territoriales, características de los pueblos con los que se encontraban, obviamente parte de una administración que se proponía un proyecto imperialista.
Un poco nace la antropología de todo esto, ¿no? Ujú. De este corazón, digamos, va a ser una nueva ciencia del siglo XIX. Es interesante en el caso de Faulkner este tipo de detalles, y en particular sus estudios sobre las poblaciones originarias, que incluso, digamos, el volumen de su trabajo más significativo es que hizo sobre la Patagonia, pero no es menos significativo el relevamiento en esta zona de lobos, y de allí que el descubrimiento en estos humedales de las lagunas, las fuentes de agua, y su cartografía tiene la particularidad de convertirse después en denominación de lo que ahora es el pueblo de Lobos, a partir de lo que él consideró la laguna de Lobos, porque encontró allí lo que llamó una especie de lobo de agua o lobo del río, que no es más ni menos que lo que conocemos como las nutrias. Sí. Claro. Claro, en abundancia en los humedales, la nutria es un animal que prolifera. Después sufrió la nutria pobre a lo largo del siglo XX los embates de la moda, porque como se pusieron de moda los tapados de bisón y de nutria, fue un animal muy perseguido en su casa para el aprovechamiento del cuero. Pero bueno, lo que interesa aquí es este primer encuentro paisajístico y con la gente. Tenía una maestría y evidentemente una empatía muy especial en la relación con las comunidades, y aquí en Lobos halló población con la que se vinculó, exploró, intercambió y construyó cierta familiaridad y ciertos vínculos bastante fuertes. Tal es así que actualmente, digamos, en algunos escritos de pobladores y escritores del lugar, se retoma a modo de mito y a modo de fábula y también de leyenda, un poco cómo se dio esa relación de Faulkner con los pobladores, que el día que se fue es como que quedaron esperando si volvería, porque algo sospechaban de que este hombre estaba interesado por llevarse la información y no tanto por volver. Dicen en algunos, en estas memorias orales que perduran, que los pobladores creyeron que no iba a volver, pero que si volviera no se iba a poder llevar el país de los coipos, porque pueden venir a vivir estos ingleses a nuestras tierras, pero no se van a llevar lo que es nuestro. Qué ilusos, ¿no? Una nota me pareció interesante para contar de la relación de Faulkner. Sin embargo, la historia demostró algo muy distinto, ¿no? Lo que pasa es que esos pueblos que tenían esa honda memoria de su tierra perdieron la batalla, perdieron su lucha. Bien. ¿Y con qué te has encontrado con esta recorrida que has hecho por Lobos? ¿Con qué voces te has encontrado? ¿Con qué historias que no son las que más se saben, no? Claro, bueno, esta es una referencia fuerte que yo quería significar, la de Faulkner, su laguna, no sabíamos. Este lugar. Después obviamente, hay cuestiones de personajes que por un lado tienen una dimensión mítica y por otro lado tienen una dimensión realista, histórica, existencias reales. Uno de ellos es Juan Moreira, cuya trayectoria, digamos, política, vivencial, delincuencial, si se puede decir eso, no sé hasta qué punto, un rebelde de su época, allá por 1874, un rebelde que después se mezcló en la política, que sufrió una injusticia y que a partir de eso se convirtió en uno de los tantos perseguidos de su tiempo, a punto tal que finalmente lo pagó con su vida. Hay mojón allí en Lobos todavía, hay un resto en
lo que fue una clínica, en su momento, una casona, donde hay un mural de Juan Moreira y que conmemora o pretende levantarse como un hito del momento de su muerte. Debo darte Sí. una mala noticia, y es que hace un año aproximadamente decidieron quitar ese mural, porque se ha loteado ese terreno y se está buscando poner en venta aparentemente. Donde lo matan, ¿no? Claro, Donde está el paredón histórico. el paredón histórico está dentro de la propiedad. Lo Ujú. que había era un mural de sitio que decía Claro. que justamente ahí había sido asesinado Moreira. Ujú. Y del mural, de la pared histórica, quedan solamente los cimientos. Lo que sí aún todavía se conserva es la tuna, de la cual se dice que con la sangre de Moreira derramada en la tierra nació esa tuna allí Abonada con la sangre de Juan Moreira. Sí, allí en esa pared. Qué origen Qué para el lindo esto que mito. decís. Tremendo. Claro, qué lindo esto que Tremendo. recupera León. Es Sí, una sí, cosa muy loca. Pensaba cuando nos enteramos de esa noticia, cómo Lobos es un destino turístico bastante extraño básicamente para los porteños que tienen a Lobos muy cerca, y el tipo de turismo que allí se realiza es un lugar de ir a relajarse a hoteles y spas que hay instalados en las afueras de la localidad. Cerca de la Y el laguna. municipio le pone mucho énfasis a ese tipo de turismo, y de alguna manera está borrando también muchas huellas de la historia que son más que interesantes, no solamente para la historia del pueblo, sino también para la historia popular, ¿no? Sí, Recordemos vaya. que Juan Moreira, como decías, es Mm. un ícono, y vaya si lo es además a partir de todas las referencias que han aparecido, ¿no? Las obras de teatro, el circo La criollo, importancia del circo sus criollo. radioteatros, las Sí. películas, etcétera. Ujú. Pero bueno. Está un poco en la génesis del Teatro Nacional, la Ujú. famosa representación Sí, sí. Y huellas de eso están en el Museo del Ferrocarril. Quedan muchas huellas. Claro, Muchas, el museo, sí, muy el bueno. antiguo Museo de Historia Natural de Lobos, que está en un predio del ferrocarril. Y otra cosilla, que nos metimos en Moreira, y otra cosita es que, y creo que esto va a linkear con otra cosa que vas a contar, es que los restos mortales de Moreira están en el cementerio de Lobos, en una bóveda que allí se hizo, pero le falta una parte, ¿Sí? le falta el cráneo. Ah, no. Ese cráneo fue adquirido pocos años después de la muerte de Moreira por un tío abuelo de otro ciudadano de Lobos, que es Juan Perón. Y estas personas que yo nunca me acuerdo el nombre de aquellos que en criminología estudiaban en fines del siglo XIX los tamaños de las cabezas de los delincuentes. Los lombrosianos. Bien, los lombrosianos. lombrosianos. El Sí. tío abuelo de Perón era lombrosiano y había adquirido ese cráneo justamente para estudios, y siendo un niño Perón le fue obsequiado por parte de su tío ese cráneo, que está en el acervo del Museo Histórico Juan Domingo Perón, no en Claro. exhibición, porque bien sabemos que la ley vigente del año 2004, que fue también instancia de lo que pasó aquí y en muchos otros lugares donde se exhibían restos de pueblos indígenas, que se redactó esta ley que todo resto mortal de personas que estuvieran identificadas no podían ser exhibidos. Así que a partir de ahí ese cráneo quedó guardado, quedó archivado en el Museo de Perón. Bueno, mira, yo con mi familia tuve la posibilidad de ir a Lobos antes de la aplicación de la ley, y estaba el cráneo. No. Como está el cráneo de Santos Vega en General Lavalle, Claro. digamos, estaba en ese momento en exhibición el cráneo. Bueno, lo que decían que era el cráneo. En estas cuestiones, viste que es difícil de definir, porque como hay toda una cuestión de alimentar el mito, también esas cosas pasan. Sí, sí, pero bueno, yo abrí un paréntesis total a la incredulidad y me creí firmemente que ahí estaba
el cráneo de Juan Moreira. Yo te... Que podrían devolverlo a la tumba, ¿no? Claro, no hay, Lo más no hay razonable. descendencia de la familia de Moreira, no hay descendencia, pero sí existe esa tumba. Allí también se conserva el facón original eso sí es de Juan muy Moreira. simbólico, bien importante. Sí. ¿Por dónde Bueno, seguí con tu relato? No, y Julio? justamente en esto Bueno. de meternos en esas nieblas de historia y mitos, hay un trabajo de dos escritores eslovenses, Tobias Cassetti y Tomás Sionko, que están publicados en una compilación, pero que me llamó la atención, no porque sea la única, pero porque hay varios casos de edificios que se montaron sobre antiguos cementerios. Y acá en Lobos hay toda una leyenda y muchos relatos que ocurren en el municipio de Lobos, y son bastante actuales esos relatos, y están achacados a la condición de que el actual municipio de Lobos se montó sobre el antiguo cementerio sin remover a sus muertos. Y parece que esas almas vuelven recurrentemente al mundo de los vivos a hacer sus travesuras, cosas que han sorprendido, y hay varios casos de empleados municipales que han contado, digamos, sus sorpresas y sus experiencias dentro del edificio de la municipalidad de cosas que ocurren y parecen sobrenaturales. Por ejemplo, que en el momento que existían las máquinas de escribir, estas funcionaban solas. Lo traigo como una nota que es parte del mito y parte de esta construcción, pero que tiene eso, visos de realidad, porque el hecho existe. Hay otras ciudades en la provincia que yo recuerdo que hace una escuela que también se montó, creo que en Bragado, se montó sobre un cementerio y se derrumbó el patio y aparecieron las tumbas que nadie había removido anteriormente. Bueno, acá parece que en Lobos está esto. De esto entonces, bueno, de estas cuestiones devenimos, ya lo mencionó recién Leandro, a Juan Domingo Perón, un hombre que está en disputa respecto a su origen, si es de Roque Pérez, si es de Lobos, y hay un tema de fechas, pero digamos, sabemos que la crianza de Perón se realizó fundamentalmente en Lobos, y que una de sus fechas posibles de nacimiento es el 8 de octubre del 95, allí en Lobos, o sea que la conmemoración de ayer ocurre en Lobos. Esto es la historia. Y hay otras historias más cercanas que me gustaría, que me parece de mucho interés para compartir, porque viene de personas del presente que cuentan sus experiencias históricas también, como sujetos de la historia allí en Lobos. Y hoy vamos a traer un material que recopilaron dos personas muy queridas, una tal Lila Scotti y un tal Luis Uncal, producto del contacto de otra persona muy querida que es un tal Leandro. Vamos a comentar. Somos varios, por eso hoy dijimos, anticipamos que éramos varios los que íbamos a empezar a caminar por esta huella. El cuarto en cuestión sería Nico Rossi. Exacto, eso. Que vamos a hablar de su padre a partir de su testimonio. Y me gustó traerlo a esta columna, realmente es muy significativa su historia como hombre de Chacra, de pueblo de Chacra, proveniente de una familia de trabajo sobre la tierra, que recorre una trayectoria muy similar a cientos de miles de argentinos que se fueron labrando el camino, no en la adversidad, jamás en la adversidad, sino llevando adelante su vida en las condiciones que se le presentaban. Me gustó mucho eso de Juan Carlos Rossi, que cuenta de que ya de chiquito jugaba con un destornillador y un martillo, y finalmente la resolución final de su proyecto de vida relacionado con Electromás, esta fábrica de alemanes en la cual pudo estudiar y cumplir un poco el deseo de su mamá, ¿no? Cuenta Juan Carlos,
en esta entrevista que su mamá insistía y quería que, por esa, digamos, decidida inclinación a lo técnico, estudiara en la escuela técnica, que él no quiso porque no era un universo en el cual quisiera penetrar, pero que finalmente encontró su mundo, su universo de realización en una fábrica de alemán, en la que una familia de alemanes eran sus propietarios y se desarrollaba la fabricación de motores eléctricos, y él allí pudo ingresar y estudiar. Cuenta Juan Carlos en una historia que ahora vamos a escuchar en breve, que allí pudo cumplir con una meta de estudio, pero además desarrollar un proyecto de vida. Y a mí me parecía, Leandro, Lila, lindo de escuchar un poco de su relato para remitirnos a esos bordes de la Argentina que tanto nos gustó vivir a los que tenemos un poco más de 60. Muy bien, ahí vamos a escucharlo. Bueno, estudié contabilidad de máquina 2 años hasta que hice la solicitud para entrar de aprendiz en el Electromag y bueno, y entré, di el examen. ¿Dónde? Electromag, una fábrica de los alemanes de Siemens. Y así que entré como aprendiz ahí, eran 3 años de aprendizaje, ya te pagaban un sueldo, Claro. como aprendiz, en una caja de ahorro tenía, y después de ahí ellos te veían qué orientación tenía, si era para, no sé, se fabricaban motores eléctricos, si era para tornería, si era para matricería, si era para bobinaje, si era para pintura, qué inclinación tenía. Y era todo para beneficio de ellos, eso, Claro. de los alemanes. Había varias empresas que tenían ese sistema de escuela. Era una forma de seleccionar personal. Sí, sí. Y de formar. Y lo formaban, Y de porque formar. el profesor que me formó a mí era un alemán, Benito le decíamos, y ¿cómo es? El tipo realmente tenía 6 entramos, 5 o 6 por año. El tipo nos decía, ¿no entendieron algo? Me preguntan 1000 veces les voy a explicar. Dice. Entonces aprendía sí o sí. Teníamos matemática, conocimientos generales, que era todo lo que es metalúrgica, y dibujo técnico. Esas 3 materias, no teníamos historia ni nada. Lo que ellos necesitaban. Así que bueno, terminé los 3 años ahí. El primer año después de aprendizaje ya te mandaban a recorrer la fábrica. Llegamos a ser 600 en la fábrica. Te mandaban 15 días a soldadura, 15 días a bobinaje, 15 días a tornería. Y yo fui a soldadura, la segunda no me acuerdo de dónde fui, y la tercera fue a matricería. Y ahí quedé en matricería. Y estuve hasta del año 72, 73 hasta el 90. Esto fue un fragmento de una charla que tuvimos amistosa, familiar, estando en Lobos, junto con Luis Uncal, con mi esposo, fuimos con Nico, con Leandro, y en esta charla con Juan Carlos Rossi, el padre de Nico, fue enhebrando su historia laboral, ¿no? Ujú. Hasta que llegó a crear su propio taller. Ujú, así Una es. escuela de fábrica le llama Julio. Bueno, un poco también, ¿no? La historia argentina también dada de los últimos años en esa vivencia. Para empezar, el ascenso social, esto que sucedía en alguna época como fábricas que formaban, más allá de las escuelas técnicas que también en esos años tenían mucha importancia, y después el posterior declive de ese tipo de actividades hasta prácticamente su cierre, aunque sigue funcionando Electromag con muy poquitos empleados y con tareas muy pequeñas, que bueno, en el caso de Juan Carlos pudo virar hacia un taller propio de matricería. Así es. Yo veía en esa entrevista contenido, digamos, tanto se está hablando de la educación en estos tiempos y bien, y está bueno que ocupe la centralidad. Veía justamente el núcleo de una Argentina que dejamos ir y que cuesta tanto recuperar. Hay muchas cuestiones que atraviesan lo que Juan Carlos dice. Yo veo ahora, bueno, la juventud, la gente joven, buenamente,
que reclama para sí esto de tener un proyecto y tener, digamos, la posibilidad del ascenso social y todo. Y veía en la historia de Juan Carlos todo un camino del ascenso social muy pegado al trabajo, al esfuerzo. Y uno desde la historia ha leído sobre las escuelas de fábrica, que después vinieron escuelas técnicas, que se mantuvieron, como dice Leandro, en muchas fábricas todavía la formación de sus profesionales y técnicos. Y me quedé pegado a este relato, porque ahí se ve claramente cómo funcionaba esto de encontrar la garantía de un proyecto individual, familiar, de desarrollo, en el marco de la producción industrial, orientado, con profesores, con capacidades realmente formadas y aplicadas al desarrollo de una industria. Tal vez así, claro, Leandro dice, en un momento Juan Carlos pudo tener su propio taller, recién decía Leandro, lo continúa. A pesar de los embates, en esta entrevista, que es más extensa, obviamente, él cuenta distintos periodos críticos que, digamos, dentro del marco de la historia argentina, él también tuvo que atravesar como empresario, como pequeño industrial. Siempre Juan Carlos recuerda que durante la crisis del 2001, donde trabajo no había, una de las actividades que desarrolló para salir del problemón económico que tenían en esa época fue fabricar aquellos circulitos de plástico que se ponían en las pizzas, en las cajas de pizzas en aquellos años, y tuvo una salida económica por ese lado. Desde un lugar de la creatividad en un momento bastante complejo. Hecho a mano sus saberes. Claro, sobre todo porque él siempre trabajó mucho para los ferrocarriles. Y en aquellos años fue muy complejo ese trabajo, porque era un trabajo que prácticamente no había. Se estaba desmoronando el ferrocarril. Tal cual. Bueno, le volvió a pasar durante el macrismo, volvió a pasar una etapa compleja en ese sentido, cuando por ahí no se veían, ¿no? Esas huellas que por ahí las políticas van dejando y que sin embargo para algunas personas, para algunos proyectos son muy profundas y muy complejas. Sí, realmente toda esta entrevista es una historia de vida interesantísima, y a mí me pegó en el interés y en la emocionalidad también, porque en la medida que escuchaba, y ahora recién volví a escuchar este relato, y uno puede ver en eso la marca de muchas familias argentinas que encontraron su proyecto, su realización, la realización de sus hijos también, que tal vez a lo mejor tomaron otros rumbos, o que pudieron ingresar a un nivel de educación distinto a partir de la consolidación de estos logros, como decía Lila recién, relacionados con el saber, esos saberes que necesitamos recuperar, esos saberes que no son solamente los saberes técnicos del trabajo, sino de un estilo de vida. Hoy escuchaba atentamente a un mexicano que es el presidente del Fondo de Cultura Económica, el director del Fondo de Cultura Económica, y le preguntaban en un programa de radio acerca de, bueno, cuáles eran las características que destacaban a López Obrador, este presidente que acaba de terminar su mandato en México. Y él habló de una cosa que me pareció significativa, él habló del estilo. El estilo es una palabra que tenemos desvirtuada porque se la hemos dejado a las modas, cuando en realidad el estilo es un modo de vivir y de estar en la vida, de estar en el mundo y de actuar en él. Y yo lo relacionaba con esto de Juan Carlos, porque ahí hay la fundación de un estilo de mujeres y hombres de Argentina que transitaron este país y que lo vivieron de una manera tan intensa y positiva. Y que superaron, digamos, momentos y transiciones muy difíciles, y sin embargo no se arredraron y siguieron machacando
y yendo para adelante. A veces en educación sobre todo se habla de esto de que tenemos umbrales muy bajitos para las frustraciones. Pues yo diría que Juan Carlos está bastante lejos de eso, porque ante cada coyuntura le puso lo que traía como historia de vida, de aquella vida en las chacras, con una chacra muy pequeña y en la que su papá le costaba lograr la subsistencia, hasta esto de saberse defender en los momentos de crisis y aprovechar las oportunidades. Me gustó tantísimo y la verdad, debe estar orgulloso escuchando ahora. Matrimonio Uncal y Scotty, a Leandro y Echegaray a su Rossi. compañero, sí, Echegaray Rossi. Bueno. La verdad que les debo un momento muy especial que lo quiero señalar hablando con ustedes. Agradecidísimo. Y esperamos, yo por lo menos espero que vuelva sobre Lobos en algún momento, porque hay muchísimas cosas que se pueden aportar. Tengo, o sea, mientras fuiste hablando se me ocurrieron muchísimas cosas, no quise meterme tanto tampoco para no extender mucho este momento, pero después voy a ver si consigo los materiales y te comparto algunas cosas que calculo te van a interesar. Ojalá que sea en noviembre, nosotros esperamos con muchas ganas que sea este año. Julio, bueno, sí queremos que sigas caminando por Lobos y sigamos entrelazando los recuerdos, las experiencias aquí de varios que están entramados en la historia de Lobos. Hoy nos ha llevado desde la cultura, la historia, las tradiciones, hasta la cultura del trabajo en Lobos. Así que ha sido muy completo y te agradecemos mucho este viaje. El espíritu de viajar por Lobos hoy no era tanto por sus calles ni por sus paisajes, sino por la historia que lo atraviesa, con este corolario sobre el cual nos hemos detenido. Bueno. Así que yo disfruté mucho de conversar con ustedes en esta columna. Bueno. Y realmente me pone muy contento. Nosotros esperamos en un par de días. motivo de repitencia. Ojalá. Haremos una repitencia sobre Lobos. Muy bien. En un par de días vamos a tener esta entrevista en el canal de YouTube de Pueblos y Caminantes con las fotos de todos los lugares que nombraste. Nosotros nos estamos yendo ya para volver a encontrarnos pronto porque ahora tenemos algo más por compartir. Abrazos entonces. Abrazo grande. Por las razones y por las costumbres, una provincia es la familia grande, es la canción del junco en la laguna, cuando lo acuna la brisa inquieta, silvestre flor de arrebol y luna, es el país que se enamora y sueña, provincianía es el acento propio, con que el idioma se volvió caricia, provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincianía. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos